Una madre desesperada vende el último recuerdo de su familia para alimentar a su hijo, pero no imaginaba que el joyero, al ver ese anillo, cambiaría su vida con un gesto que nadie esperaba. Esta es una historia que toca el alma, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la bondad puede venir de donde menos lo imaginamos. Quédate hasta el final, porque lo que este joyero hace te dejará sin palabras. La lluvia caía con suavidad sobre los tejados de zinc, mientras María apretaba contra su pecho a su pequeño hijo Tomás, envuelto en una cobija vieja. Tenía solo 3 años, pero su carita pálida y sus ojos grandes ya sabían lo que era el hambre. Esa mañana había pedido leche con la voz temblorosa, y María no tuvo cómo responderle. Solo le acarició el cabello y contuvo el llanto. Habían pasado 3 días desde que perdió su empleo en la panadería, todo por llegar tarde 2 veces, pero ¿cómo no hacerlo si tenía que deixar Tomás como uma viciña, pegar 2 ónibus e ainda camiñar 20 minutos? Ela habíase esforzado, mas a vida parecía insistir en dizer no. Con el corazón oprimido, María fue hasta una pequeña caja de madera escondida bajo la cama, la abrió con manos temblorosas y retiró un anillo dorado, sencillo, con una piedra clara ya desgastada por el tiempo. Era de su madre, su único recuerdo tangible de ella. «Perdóname, mamá, pero Tomás tiene hambre», susurró mientras colocaba el anillo en un pañuelo y lo guardaba en el bolsillo. La ciudad seguía gris cuando salió a la calle. Caminó con Tomás dormido en sus brazos bajo la lluvia fina hasta llegar al centro. Allí, entre vitrinas brillantes y escaparates fríos, se encontraba la joyería Hidalgo & Hijos, una de las más antiguas de la ciudad. Al entrar, el sonido de una campanilla delicada rompió el silencio. Un hombre mayor, de cabello blanco perfectamente peinado y lentes finos, levantó la vista desde un mostrador de madera pulida. Su traje estaba impecable y su expresión era severa. «Buenas tardes», dijo sin emoción. María avanzó despacio con los ojos bajos, colocó el anillo sobre el mostrador con cuidado. «Quisiera venderlo. Necesito comprar leche para mi hijo». El joyero arqueó una ceja y tomó el anillo entre sus dedos. Durante un instante, su rostro pareció congelarse. Dio la vuelta al anillo, leyó la inscripción interior, «Siempre contigo», y tragó en seco. María lo observaba en silencio. El niño se removió en sus brazos. El joyero no dijo nada por largos segundos. Luego levantó los ojos, y por primera vez su mirada no era dura, sino nostálgica. «¿Dónde consiguió este anillo?», preguntó con voz más suave. «Era de mi madre», respondió ella. «Ella me lo dejó antes de morir». El silencio volvió a reinar en la joyería, pero algo en el ambiente había cambiado. El joyero sostuvo el anillo entre los dedos durante unos segundos eternos. Su mirada ya no estaba en María, ni siquiera en la joya. Parecía mirar hacia adentro, como si aquel pequeño objeto lo hubiera transportado a otro tiempo, a otro lugar. Luego, con mucho cuidado, lo colocó sobre un paño de terciopelo y suspiró profundamente. «Este anillo no es común», murmuró. María frunció el ceño, confundida. «Es viejo, sí, pero no creo que valga mucho. Solo necesito lo suficiente para comprar leche y un poco de pan. Nada más». El joyero levantó la mirada y esta vez sus ojos estaban llenos de algo que María no pudo identificar de inmediato. Dolor, nostalgia, sorpresa. «¿Me dijo cómo se llamaba su madre?» «Rosa Ortega». El hombre se llevó una mano al pecho, como si ese nombre le hubiera golpeado directamente el corazón. Dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente, y luego se sentó detrás del mostrador sin dejar de mirar el anillo. «Yo conocí a una Rosa Ortega. Hace más de 30 años». María entrecerró los ojos incrédula.
Está diciendo que ella era especial para mí, muy especial, pero la vida nos separó. Yo elegí seguir el negocio de mi familia y ella desapareció del pueblo sin decir adiós. El silencio se volvió pesado. María no sabía qué decir. Su madre nunca hablaba del pasado. Solo decía que había amado una vez y que el destino no les permitió estar juntos. Este anillo, continuó el joyero, se lo regalé yo. Mandé grabar esa frase, siempre contigo. Era mi promesa para ella. Aunque no la cumplí, María sintió un nudo en la garganta. Apretó a Tomás contra su pecho como si el calor del pequeño pudiera ayudarla a procesar lo que acababa de escuchar. «¿Está diciendo que usted...?» El joyero cerró los ojos, respiró hondo y los abrió lentamente. «Puede ser que yo sea su padre». María sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Aquel hombre elegante, sentado frente a ella con el anillo de su madre en la mano. ¿Podía realmente ser su padre? El corazón le latía con fuerza. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente salir corriendo. Pero algo dentro de ella, algo muy profundo, le pedía quedarse, escuchar. «Mi madre nunca habló de usted», dijo finalmente con voz entrecortada. El joyero asintió con pesar. «Y no la culpo. Fui un cobarde. Cuando mi padre enfermó, me vi obligado a quedarme y tomar el negocio familiar. Rosa quería irse a estudiar enfermería a la capital, y yo la dejé ir. Sin luchar por ella, nunca volví a saber de su paradero». María lo miraba con una mezcla de compasión y rabia contenida. No era fácil digerir tudo aquilo de uma só vez. Crescera acreditando que o pai estava morto ou nunca quisera saber dela. Agora, completo estranho surgia com o rosto marcado pelos anos e os olhos marejados de arrependimento. «¿Y por qué me lo cuenta ahora? ¿Porque reconoció el anillo?», preguntó, tratando de sonar fuerte. «Porque cuando escuché su nombre, cuando vi esa piedra, supe que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, y quizás también a usted». Tomás se movió en sus brazos, y eso bastó para quebrar la dureza en el rostro de María. Era su hijo, su prioridad. Y si aquel hombre decía la verdad, entonces ese niño tenía sangre de él también. «No sé si puedo creerle», murmuró. El joyero no se ofendió. Solo asintió, comprendiendo. «No le pido que lo haga, solo le pido que me permita conocerlo, ayudarle. No como joyero, como posible abuelo». María cerró los ojos por un instante. La lluvia había cesado afuera, pero dentro de ella, la tormenta apenas comenzaba. María dejó la joyería con pasos lentos, como si cargara el peso de varias vidas sobre los hombros. Tomás aún dormía en sus brazos, ajeno a todo. Afuera, el cielo gris comenzaba a abrirse, dejando pasar un rayo tímido de sol. Mas dentro dela, tudo ainda era confusão. El joyero, don Ernesto, como finalmente se presentó, le había dado su número, le ofreció ayuda financiera e incluso pidió verla nuevamente. Pero María no era una mujer ingenua. Había sufrido demasiado para abrir su corazón sin pruebas. A la mañana siguiente, después de dejar a Tomás con su vecina, caminó hasta el pequeño centro médico del barrio. Allí pidió una prueba de ADN. No pensaba hacerlo para él, sino por ella, por su paz. Precisaba saber si aquele vazio que carregaba desde menina, a ausência de pai, tinha afinal nome y un rosto. Cuando regresó a la joyería 2 días después, Ernesto la esperaba con una taza de té caliente y la mirada ansiosa. «Sé que debes tener muchas dudas», dijo al recibirla. «Las tengo», respondió ella firme. «Y quiero respuestas claras, por eso pedí una prueba de ADN. Quiero saber la verdad, no promesas ni recuerdos vagos». Ernesto asintió. Su actitud no era defensiva, sino humilde. «Haré lo que sea necesario».
Y si no soy tu padre, seguiré ayudándote, no por culpa, sino porque nadie con un hijo en brazos debería mendigar leche con un anillo en la mano. María lo miró fijamente. Por primera vez notó que sus ojos eran parecidos a los de ella. La forma en que fruncía el ceño, el modo en que tocaba el anillo al hablar, había ecos de algo familiar allí, pero se obligó a no dejarse llevar. «Nos vemos cuando estén los resultados», dijo, y se marchó sin voltear, como corazón dividido entre o medo de máis uma mentira, y a esperanza de, finalmente, ter encontrado su origen. Una semana después, María recibió un sobre blanco en su buzón. Sus dedos temblaron al abrirlo. Allí estaban los resultados de la prueba de ADN. Respiró hondo, cerró los ojos y apretó el documento contra el pecho por un momento, como si necesitara valor antes de leerlo. Finalmente lo abrió. Resultado indicado como el padre. El corazón de María se detuvo por un instante. Lo volvió a leer, 1, 2, 3 veces. No había error. Don Ernesto, el hombre del anillo, el joyero de rostro severo y alma nostálgica, era su padre biológico. Aquellas palabras encerraban décadas de preguntas sin respuestas. Más que una sorpresa, era una herida que se abría con fuerza. No sabía si debía alegrarse o llorar. No era solo ella la afectada. Tomás también tenía un abuelo. Horas después, María apareció frente a la joyería. Don Ernesto, que limpiaba una vitrina, la vio por el reflejo del cristal e inmediatamente se volvió, esperanzado. «¿Y bien?», preguntó sin necesidad de rodeos. María no respondió al principio. Solo sacó el papel doblado y se lo entregó. Ernesto lo leyó con cuidado. Su rostro se tornó pálido y enseguida seus olhos marejaram de emoción. Levantó o olhar y por un instante ficou sem palabras. «No sé qué decir», murmuró. «Entonces no diga nada», contestó María suavemente. «Solo cumpla lo que prometió». Don Ernesto estiró la mano con delicadeza, sin atreverse aún a tocarla. «Quiero recuperar el tiempo perdido. No pretendo reemplazar lo que no estuve, pero si me dejas, estaré ahora». María bajó la mirada. Tomás, a su lado, jugaba con un carrito de plástico sin entender la profundidad de ese momento. Pero su madre sí lo entendía, y sabía que, aunque no podía curar todas las ausencias, podía dar un paso hacia adelante. «Está bien», dijo finalmente, «pero vamos despacio». Don Ernesto sonrió por primera vez, con lágrimas en los ojos. No era un final, era un comienzo. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque cargados de emociones contenidas. María y don Ernesto comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio sus conversaciones eran breves y cuidadosas. Ella mantenía una barrera invisible y él la respetaba con paciencia. Sabía que la confianza no se exige, se construye. Tomás, sin entender del todo la situación, empezó a encariñarse con aquel abuelo elegante que siempre traía caramelos de menta y le hacía preguntas sobre sus juguetes con una sonrisa genuina. Una tarde, don Ernesto invitó a María a almorzar en un restaurante modesto, alejado del bullicio del centro. Se sentaron junto a una ventana abierta por donde entraba la brisa y el aroma de los árboles cercanos. Durante la comida dejaron que el silencio se llenara de memorias. «Me enamoré de tu madre cuando ambos éramos apenas unos muchachos», confesó Ernesto con la voz baja. «Pero cuando mi padre enfermó, me obligaron a quedarme al frente del negocio. Rosa quería volar alto, y yo la dejé ir». María escuchaba en silencio, masticando palabras que no llegaba a decir. «Le escribí cartas que nunca envié», continuó él. «Años después me enteré de su fallecimiento y supe que había tenido una hija. Pero nunca imaginé que el destino me la devolvería así». Ella lo miró a los ojos, conmovida. «¿Y por qué no la buscó antes? Porque me sentía indigno. Pensé que no merecía una segunda oportunidad. Pero la vida ha decidido que sí».
María bajó la vista, tocando el vaso de agua con los dedos. Dentro de ella algo se ablandaba. «La vida también me ha quitado mucho», murmuró. «Pero hoy siento que, tal vez, me esté devolviendo algo». Don Ernesto sonrió. Había lágrimas en sus ojos, pero no de tristeza. «Quiero que mañana vengas a la joyería, pero no como clienta», dijo con firmeza. «Quiero enseñarte todo lo que sé. Este lugar, este oficio, puede ser tuyo también. Quiero dejarte algo más que recuerdos. Quiero darte un futuro». María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía pertenecer, no como un favor, sino como un acto de amor. Y en ese instante lo supo. Estaba lista para aceptar. Aquel lunes por la mañana el cielo estaba despejado y el aire olía a oportunidad. María llegó a la joyería Hidalgo Anijos, con el corazón latiendo fuerte. Llevaba una camisa sencilla y el cabello recogido, pero sus ojos reflejaban algo nuevo: determinación. Don Ernesto ya la esperaba junto al mostrador, rodeado de herramientas, telas de terciopelo y vitrinas relucientes. «Bienvenida», dijo con una sonrisa cálida. «Hoy empieza tu primer día como aprendiz y como heredera de este legado». María recorrió el lugar con la mirada. Nunca había reparado en los pequeños detalles: el brillo de las piedras, el aroma del metal pulido, el sonido suave de los cajones de madera abriéndose. Todo le resultaba ajeno y, al mismo tiempo, íntimo. Era como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Don Ernesto le mostró cómo usar las lupas, cómo medir un diamante, cómo diferenciar un rubí verdadero de uno de laboratorio. Pero no solo le enseñaba técnicas, le contaba historias. Cada anillo tenía un pasado, cada colgante una emoción escondida. «Aquí no vendemos joyas», le dijo. «Vendemos memorias, promesas, comienzos». María absorbía cada palabra como quien intenta llenar años de silencio con significado. Su mente volvía de vez en cuando a su madre. Rosa estaría orgullosa. Tal vez, desde donde estuviera, sonreía al verla tomar entre sus dedos aquello que alguna vez creyó inalcanzable. Al caer la tarde, mientras cerraban la tienda, Ernesto sacó una caja pequeña del cajón inferior. La colocó sobre el mostrador con cuidado. «Esto te pertenece», dijo. María abrió la caja con suavidad. Dentro, el anillo que había intentado vender brillaba con una nueva luz. Había sido restaurado, limpio, con la piedra pulida. Y junto a él, una nota: «Para mi hija, que encontró la luz donde otros solo ven oscuridad». María no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, aquel anillo no era solo un símbolo del pasado, era el comienzo de su propio futuro. Las semanas siguientes en Hidalgo Anijos fueron un torbellino de aprendizaje, errores, risas y noches largas. María se convirtió en parte del lugar como si siempre hubiese pertenecido allí. Cada vez que sus manos temblaban al sostener una joya, recordaba la mirada de don Ernesto llena de paciencia. Cada vez que acertaba una talla perfecta, él le sonreía con orgullo contenido. Un día, al llegar a la tienda, encontró el escaparate cubierto con una tela blanca. Don Ernesto le dijo que no la levantara aún, que ese día era especial. María no entendía del todo, pero obedeció. A media mañana, él cerró la joyería al público y llamó a algunos amigos, antiguos clientes y hasta vecinos del barrio. Había organizado una pequeña ceremonia privada. «Hoy no celebramos una venta ni una colección nueva», anunció. «Celebramos una promesa cumplida, un nuevo comienzo». Entonces, con un gesto, le pidió a María que retirara la tela del escaparate. Ella lo hizo con manos temblorosas y se quedó sin aliento. En el cristal, tallado con elegancia, se leía: «Hidalgo Anijos y María». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Nadie había pronunciado su apellido, no había necesidad. Aquello era más que un gesto. Era una adopción simbólica, una forma de decirle que ya no estaba sola, que su esfuerzo, su dignidad, su luz, ahora eran parte de ese legado. Don Ernesto se acercó y, sin dramatismos, le susurró: «Siempre quise una hija, y tú llegaste cuando más lo necesitaba». Los aplausos llenaron el local, pero María apenas los oía. En su pecho algo se acomodaba, una herida vieja empezaba a cerrar. Esa noche, al volver a casa, colocó el anillo restaurado sobre la repisa, junto a la foto de su madre. Encendió una vela y, en silencio, prometió que haría honor a todo lo que había recibido, que trabajaría duro, ayudaría a otros y mantendría esa luz encendida, porque había aprendido que incluso en las vidas más humildes puede nacer un brillo capaz de transformar destinos. El nuevo letrero aún brillaba bajo el sol de media mañana, cuando María abrió la puerta de la joyería con una llave que ya sentía como suya. Cada rincón del lugar parecía saludarla, como si la tienda misma reconociera su energía nueva, su alma renovada. Don Ernesto la recibió con una taza de té y una hoja impresa. Era la inscripción para un concurso nacional de diseño de joyas. «No es una obligación», dijo él, mientras se apoyaba en el mostrador, «pero creo que tienes algo que contar, y las joyas también cuentan historias». María se quedó en silencio unos segundos. Nunca había participado en nada parecido. Su vida había sido una sucesión de renuncias, no de oportunidades, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer que suplicaba por leche, era alguien que había aprendido a transformar dolor en belleza. Asintió lentamente con los ojos firmes. Durante los días siguientes diseñó en silencio, después del trabajo, en la mesa de la cocina, junto a su hija dormida, en servilletas, en cuadernos viejos, en el reverso de las cuentas del mes. El diseño tomó forma poco a poco, un colgante inspirado en el anillo que lo había comenzado todo, pero en lugar de piedras preciosas usó nácar y vidrio pulido, materiales humildes que bajo la luz correcta brillaban como diamantes. El día del concurso, María viajó en autobús a la capital, con su creación protegida en una caja de cartón forrada con tela. Entre los participantes había diseñadores con estudios en Europa, nombres conocidos, trajes caros. Pero cuando llegó su turno de presentar, no tembló. «Este colgante no fue hecho para brillar en vitrinas», dijo con voz serena. «Fue hecho para recordar que hasta lo más roto puede volver a ser hermoso, que la dignidad no necesita oro para ser valiosa». Su exposición terminó en un silencio profundo, seguido de aplausos sinceros. Al regresar al barrio esa noche, cansada pero en paz, encontró a Sophie despierta, con los ojos llenos de sueño y una hoja en la mano. Era un dibujo, María con una corona, rodeada de luz. Abajo, una frase escrita con esfuerzo infantil: «Mi mamá hace magia con sus manos». Y María sonrió, porque en ese momento comprendió que el verdadero premio ya lo había ganado. Días después del concurso, María volvió a su rutina con el corazón en calma. No esperaba ganar. Haber compartido su historia y recibir respeto ya era más de lo que alguna vez imaginó. Pero una mañana, mientras abría la joyería, encontró un sobre dorado sobre el mostrador sin remitente. Dentro, una carta firmada por la Asociación Nacional de Joyería. «Felicitaciones. Su colgante ha sido seleccionado como pieza destacada. Será exhibido en la galería principal del Museo de Artes Aplicadas». María quedó inmóvil. Su creación, hecha en una mesa de cocina, estaría expuesta junto a las obras de los grandes. Don Ernesto, al enterarse, no dijo nada al principio. Solo le dio un abrazo fuerte, largo, como un padre que deja ir a su hija para verla volar por sí sola. Ese mismo día
recibió una llamada. Era un hombre mayor, con voz pausada. Se presentó como Tomás Hidalgo, hermano de Ernesto, residente en el exterior. Había visto la noticia sobre el concurso y la exhibición, y quería conocerla. Dijo que había una historia que debía contarle, algo que cambiaría todo. Días después, se encontraron en un café modesto, lejos de la joyería. Tomás llevaba un portafolios de cuero viejo. Al sentarse, lo abrió con delicadeza. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas e incluso un diario de juventud. Le mostró una imagen, una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa melancólica. En el reverso decía, Rosa, 1987. Esta mujer, dijo María en un hilo de voz, es mi madre. Tomás asintió, luego bajó la mirada. Rosa trabajó con nosotros en la joyería hace muchos años. Era brillante, honesta, valiente, pero las cosas no eran fáciles para una mujer como ella, sin apellido reconocido. Hubo conflictos. Ernesto la defendió, pero no pudo evitar que se marchara. María sentía que el mundo giraba. Tomás continuó. Antes de irse, dejó una carta para ti. Ernesto la guardó todos estos años, esperando el momento justo. Le entregó una hoja doblada con una flor prensada dentro. La letra era temblorosa, pero inconfundible. Rosa le hablaba desde el pasado, con amor, con culpa, con esperanza. Le decía que, aunque la vida la había obligado a alejarse, siempre supo que su hija encontraría el camino de regreso, al lugar que le pertenecía por derecho. María salió del café con los ojos nublados. Su historia ya no era solo de lucha, era también de legado, de raíces ocultas, de heridas que ahora empezaban a cerrar. Y por primera vez, cuando miró el letrero de la tienda, sintió que el apellido Hidalgo no era un préstamo, sino parte de su propia historia. Después del encuentro con Tomás, María pasó días en una especie de niebla suave, donde los recuerdos de su madre se mezclaban con nuevas certezas. Ahora entendía muchas cosas: la pasión que Rosa tenía por los detalles, el amor silencioso que dejaba en todo lo que tocaba, la fortaleza de quien calla para proteger. Y sobre todo, entendía que el amor más puro no siempre necesita presencia, basta con dejar huellas. Una mañana, don Ernesto la llamó a su oficina. Sobre su escritorio había un sobre lacrado, con el logotipo da Joalhería grabado en relevo. María se sentó en silencio. Lo he pensado mucho, comenzó él con voz grave pero serena. Y esto ya no es solo una empresa, es un legado, un símbolo. Y tú lo has llenado de sentido. Le entregó el sobre. Dentro, los documentos que la nombraban como socia mayoritaria de Hidalgo and Hijos. No un gesto simbólico, sino legal, oficial, irrevocable. No te lo doy por compasión, aclaró. Te lo entrego porque tú lo ganaste y porque creo con cada fibra de mi ser que tu madre estaría orgullosa de ti y de mí por finalmente hacer lo correcto. María no podía hablar. Las lágrimas caían sin permiso, pero no eran de tristeza, eran de alivio, de justicia, de paz. Pasaron las semanas. La joyería cambió poco por fuera, pero mucho por dentro. María abrió una nueva ala llamada Raíces, donde artesanas del barrio podían vender sus creaciones. También creó un programa de becas para madres solteras que quisieran aprender el oficio. Ya no era solo un negocio, era una casa de oportunidades. Una tarde, mientras organizaba vitrinas con Sophie, la pequeña preguntó inocentemente, «Mamá, ¿tú también vas a poner tu nombre en la pared?» María la miró y sonrió. Se agachó a su altura, acariciándole el cabello. «Mi nombre ya está aquí, mi amor. En cada anillo que entregamos con amor, en cada mujer que entra con miedo y sale con esperanza, en cada recuerdo que ayudamos a preservar». Y entonces entendió algo más, que lo que verdaderamente se hereda
No son los apellidos, ni las vitrinas, ni los anillos. Se hereda lo que se hace con el alma, lo que se transforma con el corazón. Y ese legado ya estaba vivo. 1 año había pasado desde aquel día en que María cruzó la puerta de Hidalgo a Níjos, con el alma hecha pedazos y un anillo en la mano. Hoy, ese mismo lugar era mucho más que una joyería. Era un refugio, un símbolo de segundas oportunidades, una casa donde los sueños olvidados volvían a respirar. La sección Raíces era un éxito. Mujeres de distintos barrios llegaban cada semana con sus ideas, sus miedos y sus ganas de aprender. María no solo les enseñaba a pulir metales o engarzar piedras, sino a creer en sí mismas, a mirar al mundo con dignidad. El Museo de Artes Aplicadas inauguró una exposición titulada Mujeres que transforman. El colgante de María, aquel que diseñó con vidrio y nácar, ocupaba el centro de la sala principal. La placa decía, Luz nacida del coraje. María asistió con Sophie, quien, con orgullo infantil, señalaba la vitrina a los visitantes. Ese lo hizo mi mamá. Ya no quedaba rastro de la mujer temerosa que vendía empanadas para sobrevivir. María era una líder, una maestra, una visionaria. Don Ernesto, ahora jubilado, la acompañaba como espectador silencioso de su propio legado floreciendo en manos nuevas. Una noche, al cerrar la tienda, Sophie le hizo una pregunta que la dejó pensativa. «Mamá, ¿y si algún día alguien llega con las manos vacías como tú?» María sonrió con ternura, se agachó y le respondió. «Entonces haremos lo mismo que hizo don Ernesto conmigo. Abriremos la puerta, ofreceremos un té y escucharemos su historia». Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela frente a la fotografía de su madre. A su lado, el anillo restaurado descansaba en una pequeña caja de cristal. Era más que una joya, era el testimonio de una transformación, porque había aprendido que el verdadero valor de un anillo no está en su precio, sino en lo que representa, y que una chispa de bondad en las manos correctas puede encender un futuro entero. María apagó las luces de la tienda con una última mirada al escaparate. Allí, reflejado en el cristal, vio su propio rostro, y detrás de ella la luz suave del taller, un lugar donde los corazones rotos encontraban brillo. Y comprendió por fin que ese anillo no fue vendido, fue entregado por el destino para comenzar algo mucho más grande. Y comprendió por fin que ese anillo no fue vendido, fue entregado por el destino para comenzar algo mucho más grande. Esta historia no es solo sobre joyas, es sobre dignidad, memoria, gratitud, y sobre cómo un gesto puede cambiarlo todo. Porque cuando alguien decide creer en ti, aun cuando tú misma has dejado de hacerlo, nace una nueva historia. Y esa historia puede brillar para siempre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Comparte esta historia si crees que todos merecen una segunda oportunidad. ¿Tú también has vivido un momento que lo cambió todo? Cuéntanos en los comentarios.